Tarde. Estamos empezando Santiago capítulo número 4. Santiago capítulo número 4. Y doy gracias a Dios que ya estamos siguiendo adelante. Ya tengo 27 páginas de notas que, bueno, de este estudio que tenemos. Y bueno, sigo llenando aún más páginas. Entonces doy gracias a Dios que Él está ayudándome a entender la palabra, y también que yo puedo repartir lo que estoy aprendiendo para que tú también puedas recibir las bendiciones de Dios en tu vida a través del libro de Santiago. Santiago capítulo número 4. Bueno, domingo en la tarde hemos terminado capítulo número 3. Entonces aquí, versículo número 1 de Santiago capítulo 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Vamos a leer versículo 2 también. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque pedís mal. En este capítulo número 4, Santiago está ayudándonos, está mostrándonos que el cristiano maduro, porque eso es el tema de Santiago, que el cristiano sea maduro espiritualmente. Santiago está ayudándonos o mostrándonos que un cristiano maduro no es mundano. No es mundano. Y aquí en versículo número 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Eso es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Y tenemos que recordar que Santiago está hablando ¿a quién? Él está hablando a creyentes. Pues él está hablando a la iglesia. Yo sé que también no solamente a la iglesia, pero a cada uno de nosotros individualmente, en nuestras casas, en nuestros trabajos y donde seamos. Él está hablando a nosotros. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿Sabe qué? Aquí en capítulo 4, Santiago está dándonos la advertencia de no ser cristianos mundanos. No ser cristianos mundanos. Hay que recordar que, de nuevo, que Santiago está hablando a la iglesia, y él también está hablando a nosotros hoy en día también. A ver, ¿hay alguien aquí que puede decirme: pastor, he estado en una iglesia perfecta aquí en ese mundo? ¿Hay alguien que puede decirme eso? No. ¿Sabe qué? Aún esta iglesia, aunque esta iglesia Bíblica Bautista de Villarreal está empezando, aún esta iglesia no es perfecta. ¿Por qué? Porque esa iglesia está llena de personas como tú y yo. Pecadores. Somos pecadores. Y es por esa razón precisamente que Santiago está hablando a creyentes en su día también, porque la iglesia está llena de personas, aunque somos salvos, somos pecadores. Y tenemos deseos propios, deseamos pasiones propios también, y hay que pensar en la manera en que la iglesia debe actuar. ¿Cuál es la manera que la iglesia debe comportar unos con otros? Busca conmigo Salmo 133. Salmo 133. Salmo 133. Dice la palabra de Dios ahí, versículo número 1. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sabe qué? Eso es la manera que la iglesia debe ser. Debe ser en
armonía, debe ser unidos, debe estar habitando unidos y armonía, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos estar haciendo. También Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os amáis unos a otros, como yo os he amado, que también os amáis unos a otros. En eso conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso es la manera que debemos actuar como una iglesia. De nuevo, Santiago no solamente está hablando a la iglesia, pero está hablando a cada persona individualmente, pero particularmente también a nosotros también, la iglesia. Es increíble que ese tipo de cosas está aquí en la iglesia. Debemos vivir así, amando unos al otro, en armonía. Pero muchas veces no es así, aún en la iglesia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestros propios deseos, nuestros propios pasiones. Y de verdad, eso es la razón que luchamos, que peleamos. ¿Por qué? Porque yo quiero lo que yo quiero. Tú quieres lo que tú quieres. Y muchas veces nosotros decimos, y eso es nuestra actitud, eso es la actitud que yo aprendí. No, yo siempre lo he tenido, pero yo aprendí ese dicho ahí en Panamá, porque los taxistas en Panamá, ellos conducen que como ellos son las únicas personas en la calle. Y ellos, ¿saben lo que es la actitud de ellos? Yo primero. ¿Y sabe qué? Yo aprendí de manejar así también, ahí en Panamá, yo primero. ¿Y sabe qué? Eso es la manera en que actuamos en nuestra vida muchas veces también. Yo primero. Lo que yo quiero es más importante que lo que tú quieres. Lo que yo quiero, donde yo quiero sentar es donde yo debo sentar. Tú no debes estar en mi silla. ¿Ah? ¿Sabe qué? Eso es la manera que sentimos a veces. Es lo que yo quiero, yo primero. Y esas cosas no debe estar en la iglesia. Eso es una actitud mundana. Porque la actitud que viene de Dios es la actitud que pone otras personas primero, en vez de yo primero. Vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo número 2. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores o más allá a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, de los otros. Pero muchas veces, aún en la iglesia, es lo que yo quiero. Piénsalo, aún en su casa. ¿Por qué hay luchas ahí en su casa? ¿Por qué tú y tu mujer están peleando ahí en la casa? Espero, físicamente no, nunca. Pero ¿por qué hay problemas de vez en cuando ahí en la casa? Porque tú como un marido quieres unas cosas hechas en tu manera y tu mujer en su manera, y con esa hay luchas. Entonces, no, pero aún en la iglesia es así. No debe ser así. John MacArthur dice: los deseos
apasionados por los placeres mundanos que marcan a los incrédulos, son la fuente interna del conflicto externo en la iglesia. Pero de verdad, qué cosa más triste. Porque nosotros como cristianos todavía tenemos deseos mundanos. Qué cosa más triste. Pero ¿qué es que podemos hacer? ¿Sabe qué? Nosotros todavía tenemos esta carne. Todavía tenemos esta carne. Mira conmigo ahí en Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice Santiago 1, 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz a pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Por qué hay contiendas? ¿Por qué hay luchas? ¿Por qué hay peleas? ¿Por qué hay guerras? Es porque nosotros tenemos nuestros deseos, nuestras concupiscencias aún en nuestra vida. Queremos cumplir nuestros deseos más que lo tuyo. Y eso es lo que Santiago está diciendo en nuestro pasaje. También Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros, ¿sabe qué? Déjame empezar en versículo número 1. Capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso está antes que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Dice, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice que cada uno de nosotros estábamos andando en ese tipo de cosas. Pero ¿qué tipo de cosas? Dice ahí en versículo número 1 y versículo 2 algunas cosas, pero también si quiere ver otra lista, busca conmigo Gálatas capítulo 5. ¿Qué cosas tuvimos en nuestra vida? Pero me temo que todavía hay muchas de esas cosas que todavía está ahí. Gálatas capítulo 5 y versículo 19 al 21. Esos son las obras de la carne. Recuerda lo que dije, que aunque somos salvos, todavía tenemos esa carne, estamos viviendo en esta carne. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 21 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A ver, ¿sabe qué? Una cosa muy triste. Dice la palabra de Dios que esas son las obras de la carne. Pero no todas esas cosas, pero muchas de esas cosas, yo puedo verlos en la iglesia. Y qué triste es eso. Qué triste es eso.
Y eso es una cosa que Santiago quiere que nosotros entendemos, que esas cosas, ¿de dónde vienen todas esas cosas? Aún en nuestras iglesias, en nuestra vida personal también, pero aún en esa iglesia, ¿de dónde vienen esas cosas? De nuestros propios deseos, de nuestras propias pasiones. Como yo dije, es lo que yo quiero primero y no importa lo que tú quieres. Solo porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, no significa que ya no tenemos los deseos mundanos. No es así. Como he dicho ya 3 veces, todavía estamos viviendo en esta carne. Esa carne es uno de nuestros enemigos. Tenemos las 3 enemigos que son, ya hemos dicho eso. ¿Qué son nuestros 3 enemigos? Por supuesto, el diablo, ¿verdad? ¿Y qué más? La lengua. Bueno, La carne. Bueno, la lengua no es nuestro enemigo, pero es parte de uno de nuestros problemas. ¿Cómo es? La carne. La carne y el mundo. Pero de nuevo, cuando dice el mundo, no es el mundo la creación de Dios. Es el sistema que va en contra de Dios. ¿Vale? Entonces, tenemos eso. Tenemos nuestra carne. Nuestra carne quiere cumplir los placeres de este mundo. Quiere tener todos los placeres de este mundo. Busca conmigo Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Todavía estamos viviendo en nuestra carne y la carne quiere cumplir los deseos del mundo. Romanos capítulo 7 y versículo número 18 al 25. Eso es Pablo hablando. Y él tiene una lucha en su vida. Y eso es la lucha no solamente de Pablo, pero de cada uno de nosotros también que conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque recuerda, la carne, lo que él está hablando, es parte de nuestro enemigo. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, halló esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Eso es, en nuestro espíritu, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Cuando está diciendo sus miembros, está hablando de su cuerpo, sus manos, sus brazos, sus pies, su lengua, sus oídos, sus ojos, todo eso. Dice, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por los primeros 4 palabras ahí en versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Entonces Pablo está mostrándonos ahí que él tiene una lucha, o tenía una lucha en su vida diaria. Y yo creo que si estamos honestos con nosotros mismos, cada uno de nosotros tenemos esta lucha. Yo sé que en mi vida, quizás tú estás más piadoso que yo. Piadoso no. Yo creo que sí, piadoso que yo, pero en mi vida de vez en cuando hay pensamientos que llega ahí ¿de dónde vino eso? ¿Qué es eso y por qué está ahí?
¿Sabe qué? Es una lucha. Y si yo sigo esos pensamientos que entran en mi mente así, si yo sigo esas cosas, ¿sabe qué? Voy a estar prestando mis miembros a la ley de pecado, como Pablo está diciendo. Voy a estar cumpliendo los placeres de este mundo en mi cuerpo. Pero ¿sabe qué? Hay una clave para vencer esta lucha que tenemos en nuestra vida. Diariamente tenemos esa lucha, todos los días tenemos la lucha de hacer lo bueno o lo malo, de cumplir la ley de Dios o cumplir la ley de pecados en nuestra vida. ¿Qué es la clave? ¿Qué es que podemos hacer para tener la victoria? Mira conmigo Juan capítulo 6. Ahí es la clave. Primeramente, tenemos que ser salvos. Si no conoce a Cristo como su salvador personal, no hay manera. No hay manera. Pues la primera cosa es que tiene que ser salvo. Y luego, mire conmigo, versículo número de Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. Juan o Romanos. Romanos capítulo 6. Disculpe. Romanos capítulo, vio, eso es otra cosa que entró en mi mente. No sabía de dónde vino eso. Entonces ahí, Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13 es la clave. Dice, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sabe que tenemos que decidir en nuestra vida diariamente y no solamente una vez cuando despertamos en la mañana? Dios, yo quiero servir a ti hoy. No solamente una vez al día, pero cada vez que llega algo en su mente que sabemos que no debemos hacer, en ese momento, Dios, yo quiero servirte a ti, Señor. Dame el poder. ¿Y sabe qué? Tenemos que tomar la decisión en ese momento, con esta tentación. Yo no voy a presentar mis miembros, mis manos, mis pies, mis labios, mis oídos, mis ojos. No voy a prestar mi cuerpo para cumplir esos deseos mundanos. Eso es la única manera que nosotros diariamente podemos vencer la lucha que tenemos. Tenemos que tomar la decisión. No voy a hacerlo. Cuando no tomamos la decisión, pues ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a desviarnos por aquí y seguir este pensamiento, seguir o tratando de cumplir los deseos de la carne en nuestra vida. Y tenemos que entender que, bueno, mire conmigo versículo 16 de Romanos 6. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Ahí, en el principio del capítulo 6, la palabra de Dios nos dice que, o ahí en versículo número 14 también nos muestra que Dios nos ha librado de los pecados en nuestra vida. No es que tenemos que pecar. Ya que tenemos Cristo nuestro Salvador, como nuestro Salvador, podemos decir no a los deseos mundanos. Tenemos el derecho y tenemos el poder de decir no. Pero cada vez que tomamos la decisión o no tomamos la decisión de decir no, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos poniéndonos en esclavitud a ese pecado de nuevo en nuestra vida.
Y Santiago está mostrándonos, de nuevo, aquí él está mostrándonos que las guerras que entran en nuestra vida, los pleitos que entran en nuestra vida, es porque somos cristianos mundanos. Y no debe ser. No debe ser. Dice de nuevo, versículo 2, dice de nuestro pasaje, Santiago capítulo 4, versículo 2, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Luego, versículo 3 dice: pedís y no recibís. Versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay que entender que cuando estamos viviendo una vida mundana, ¿sabe qué? Cuando estamos pidiendo cosas de Dios, no vamos a estar pidiendo las cosas bajo la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios nos dice, que si pedimos en su voluntad, Él está escuchándonos. Primero de Juan capítulo 5 versículo 14 nos dice eso. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero ¿qué es que hacemos cuando estamos pidiendo de Dios cosas, cuando estamos viviendo como el mundo, como un creyente mundano? No vamos a estar pidiendo las cosas bajo la voluntad de Dios. Vamos a estar pidiéndolos, dice la palabra de Dios, para gastarnos en nuestros deleites. Yo recuerdo una vez, yo no solamente mi hijo, pero yo también lo he hecho también. Yo estaba orando a Dios: Dios, por favor, yo quiero un coche, pero un coche buenísimo. Dios, yo quiero un Ferrari. Dios, estoy pidiéndote y tu palabra me dice que si yo le pido, que vas a dármelo. Yo quiero un Ferrari, Dios. ¿Qué tipo de cosa es? ¿Piensa que esa cosa fue la voluntad de Dios? Yo puedo decir que no, porque no tengo un Ferrari. Eso es una cosa que yo estoy pidiendo como un cristiano mundano. Por mis placeres, por los deseos míos. Y Santiago está mostrándonos que, mira, un cristiano maduro no es un cristiano mundano. Hay que tener mucho cuidado en nuestra vida de no ser un cristiano mundano. Es muy fácil de vivir nuestra vida cristiana mundano. Muy fácil, aquí en ese mundo. Y es por esa razón que yo siempre estoy diciendo a los jóvenes que por favor ven acá, estar fiel a Dios, estar fiel a la iglesia, porque yo sé cuán fácil es de caer fuera de la iglesia y no regresar. He estado ahí. Es por esta razón que yo siempre digo, hay que tener su tiempo de devocionales todos los días. Porque yo sé cuán fácil es de pasar un día, porque tenemos muchas cosas que hacer. De pasar un día y no hacer devocional. No pasar tiempo con Dios. Y luego el siguiente día viene y tenemos el mismo problema. Y luego el siguiente y luego de repente ya no hemos hecho devocionales. Pasado tiempo con Dios por mucho tiempo. Y ya ni tenemos el deseo de hacerlo. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida, hermanos. Y hoy es miércoles, domingo vamos a seguir adelante con versículo número 4 y tenemos que parar aquí, pero tenemos que tener en nuestra mente de dónde vienen nuestras guerras. Es porque cada uno de nosotros tenemos nuestros propios deseos y nosotros decimos yo primero, en vez de seguir lo que dice la palabra de Dios. Para servir a Dios, debemos estar sirviendo unos al otro.
debemos poner los otros delante de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias de nuevo por tu palabra. Gracias por Santiago, que nos ayuda a entender el peligro de vivir como un cristiano mundano. Ya sé, Señor, que un cristiano maduro no es mundano. Señor, ayúdanos a ser cristianos maduros. Que nuestros deseos sean los deseos tuyos. Que nosotros, como cristianos, no solamente aquí en la iglesia, pero en nuestra casa, en nuestro trabajo, estamos mostrando el amor tuyo. Que estamos sirviendo uno al otro. Que estamos poniendo las otras personas por delante de nosotros mismos, para que podamos honrar y glorificar a ti. Señor, cuídanos en esta tarde. Ayúdanos a vivir de una manera que de verdad honra y glorifica a ti. Y si tú nos darás mañana, Señor, ayúdanos a vivir así, por la honra y gloria tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vamos a cantar.